Venga, y ahora los principales tipos de reacciones, pero reacciones con compuestos orgánicos, es decir, con lo que hemos visto antes, ¿vale? Existen distintos tipos, ¿vale? De reacciones. El primer tipo de reacción se llaman reacciones de sustitución, que básicamente pues consiste en eso, en coger un elemento y sustituirlo por otro, ¿vale? Existen dentro de las reacciones de sustitución dos casos. Uno es la halogenación de alcanos. Los halógenos, ¿vale? Acordaros que son el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Y todos llevan el 2 debajo, son diatómicos, ¿vale? Entonces, un ejemplo de halogenación de alcano, ¿vale? De un compuesto con enlace simple, pues en el caso del metano, que sería el alcano más sencillo de todos, si le añadimos un cloro, ¿qué va a ocurrir? Que se va a sustituir uno de los hidrógenos que tiene el metano por un cloro. Realmente esto es como si lo pusiésemos así, es como si tuviésemos un carbono con los cuatro hidrógenos, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno e hidrógeno. El cloro 2 es como si tuviésemos cloro-cloro y lo que hacemos es sustituir uno de los cloros por uno de los hidrógenos. Da igual cuál, ¿vale? En ese caso, ¿qué es lo que me quedaría? Pues si pongo aquí un cloro, me va a quedar un carbono con tres hidrógenos y un cloro, es decir, CH3Cl, y este hidrógeno no desaparece, sino que pasa al lugar de donde estaba el cloro, que en ese caso pues, me quedaría HCl, ácido clorhídrico. ¿Vale? Esa sería la halogenación de los alcanos. Se intercambia un elemento por otro, ¿vale? La nitración se utiliza el ácido nítrico, precisamente, ¿vale? Es el ácido nítrico el que participa. Y un ejemplo de esto, pues sería el metano, por ejemplo, que reaccionará con el ácido nítrico. Si el metano reacciona con el ácido nítrico, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a pasar algo parecido a lo de antes, ¿vale? Se supone que aquí yo tengo un hidrógeno, aquí tengo un hidrógeno, aquí tengo un hidrógeno y aquí tengo un hidrógeno y el ácido nítrico, ¿vale? Que está formado, lo voy a poner tal cual, un hidrógeno, un nitrógeno y tres oxígenos, ¿vale? Esto lo tenemos que descomponer de manera que me quede un NO2, que es un nitro compuesto, acordaros de orgánica, ¿vale? Un nitro compuesto, con lo cual le he quitado un nitrógeno y le he quitado dos oxígenos, me quedaría todavía un oxígeno y un hidrógeno, ¿vale? Es decir, un ácido nítrico puede ser un nitro compuesto y un hidróxido, ¿vale? Bueno, pues lo que ocurre en la nitración básicamente es que el NO2 se intercambia con un hidrógeno. Si se intercambia con un hidrógeno, ¿qué me va a quedar? Pues me va a quedar el carbono con los tres hidrógenos y el nitro compuesto, es decir, va a ser un CH3NO2, un nitrometano, y el OH se va a unir con el hidrógeno que habíamos quitado, quedándome pues una molécula de agua. Esa es la nitración, ¿vale? Después tenemos otro tipo de reacciones, que son las reacciones de adicción, ¿vale? De adición. Adición es añadir, básicamente. Añadir. ¿Qué es lo que vamos a añadir? Pues vamos a añadir una molécula al enlace doble o al enlace triple. Es decir, que el compuesto es necesario que tenga enlace doble o enlace triple para poder realizar un tipo de reacción de este tipo, ¿no? Tenemos adición de halógenos. Acordaros que los halógenos, ya lo hemos comentado antes, son el yodo, el cloro, el bromo y el flúor. ¿Vale? Estos son los halógenos, todos diatómicos. Entonces, eh, la adición de halógenos, ¿cómo va a ser? Pues vamos a tener un compuesto con un enlace doble, por ejemplo, el CH2 doble enlace CH2, ¿vale? El eteno, y ese compuesto pues le vamos a añadir, por ejemplo, pues bromo 2. Como es añadir, ahora tengo que, los dos bromos que tengo, los tengo que añadir a cada lado del doble enlace. ¿Y qué ocurre en ese proceso? Pues que desaparece el doble enlace y se transforma en un enlace simple. Es decir, que me va a quedar pues un CH2 con un bromo, el enlace doble pasa a ser un enlace simple y me queda el otro CH2 con otro bromo.
con lo cual automáticamente pues ya desaparece el doble enlace y el bromo, que son dos átomos de bromo, pues se une a cada lado. Aquí tendríamos uno y aquí tendríamos otro y esto ya pues se habría transformado eso en un enlace simple. Eso es adición de halógeno. ¿Hidrogenación qué es? La hidrogenación es adición de hidrógeno. Básicamente funciona igual que la de antes. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un etino, que sería algo así, y le añado una molécula de hidrógeno, pues ¿qué va a ocurrir? Que cada átomo de hidrógeno se va a situar a un lado del triple enlace. ¿Y qué va a ocurrir con el triple enlace? Que se va a transformar en un doble, ¿vale? El doble se transformaba en uno simple, pues el triple se transforma en un doble. ¿Quedándome qué? Pues quedándome el CH que ya existía y otro hidrógeno más, doble enlace, el CH y el otro hidrógeno que le he añadido, que sería pues CH2, ¿vale? Esta sería la reacción de adición. Otro tipo de reacción de adición pues es la adición de haluros de hidrógeno. ¿Qué son o cuáles son los haluros de hidrógeno? Los haluros de hidrógeno son los ácido clorhídrico, ácido bromhídrico, ácido yodhídrico y ácido fluorhídrico, ¿vale? Estos son los haluros de hidrógeno. ¿Qué ocurre con estos compuestos? Pues que funcionan de la misma manera que los anteriores, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de tener un CH2 doble enlace CH3 y añadirle, por ejemplo, ácido clorhídrico, ¿qué va a ocurrir? Pues que tengo que poner el hidrógeno a uno de los lados y el cloro a otro de los lados. La pregunta es, ¿dónde pongo el hidrógeno y dónde pongo el cloro? O si da lo mismo poner el hidrógeno en un sitio y el cloro en otro. La respuesta es que no. Se sigue una regla. La regla es la regla de Markovnikov, ¿vale? La regla de Markovnikov me dice que el hidrógeno se añade al átomo de carbono que tenga más hidrógenos. Es decir, que obligatoriamente el hidrógeno, como el doble enlace está aquí y el de la izquierda tiene dos hidrógenos y el de la derecha tiene uno, obligatoriamente tiene que ir en el que tiene más. Es decir, tendría que ir obligatoriamente aquí. Mientras que el cloro se añadiría pues al que tiene menos. Entonces, ¿qué me quedaría? Pues me quedaría el CH con los dos hidrógenos que ya tenía, más el que acabo de añadir, que es CH3, enlace simple, porque hemos dicho que el doble ya se transformaría en un simple en las adiciones, y el CH este pues unido con un cloro, CHCl, y ya pues el resto que sería CH3. Y este sería el ejemplo, ¿no?, de la adición del haluro de hidrógeno. Acordaros la regla de Markovnikov, añade el hidrógeno donde haya más, siempre el hidrógeno al que esté más hidrogenado. Y otro tipo de adición es añadir agua, en este caso, ¿vale? H2O. Por ejemplo, pues si tengo CH2 doble enlace, CH3 igual que el de antes, y la quiero añadir agua, H2O, el agua a la hora de añadirse se añade como H por un lado y como OH por otro. Es decir, que tengo un hidrógeno por un lado y un OH por otro. ¿Dónde va a añadirse el hidrógeno? Pues siguiendo la regla de Markovnikov, pues en el que tenga más hidrógeno. Es decir, el hidrógeno se añadiría aquí. Mientras que el OH, pues lo añadiríamos al otro lado del doble enlace. ¿Quedándome qué? Pues me quedaría el CH2 con el hidrógeno que le añado, que sería CH3, enlace simple, pues ya se transforma en simple, CHOH, CH3. ¿Vale? Por cierto, esto sería pues un alcohol, ¿vale? Transformaría en un alcohol. O sea, añadiendo agua a un alqueno, pues obtenemos un alcohol, ¿vale? Venga, siguiente tipo de reacción son las reacciones de eliminación, ¿vale? Las reacciones de eliminación pues funcionan al contrario de las de adición, ¿vale? Es decir, primera cosa que tenéis que saber es que el enlace simple se va a transformar en un enlace doble y el enlace doble se va a transformar en un enlace triple, es decir, lo contrario que pasaba antes. Y luego en el tema de los hidrógenos que hemos añadido, si había solamente un hidrógeno, pues lo añadíamos en el que tenía más hidrógeno, pues ahora va a funcionar según la regla esta, ¿no? Que es que la pérdida de una molécula pequeña de otra mayor, pues forma un enlace múltiple en la
primera, ¿vale? Hay que añadirlo siempre en el caso de la pequeña, ¿vale? En el caso de la pequeña. Entonces, un ejemplo de reacción de eliminación, pues sería este de aquí, CH3, CH2 o H, ¿vale? Como solamente hay un enlace que es este de aquí, pues tendríamos que quitarle a uno de los lados el OH y a otro de los lados, pues uno de los hidrógenos. Es decir, de aquí vamos a quitar un hidrógeno y de aquí vamos a quitar el OH. Si yo quito un hidrógeno de aquí, pues me va a quedar un CH2. Si he quitado del otro el OH, pues me va a quedar CH2. Y el enlace simple ahora se transforma, hemos dicho, pues en un doble. Entonces tendría que ser esto un enlace doble. ¿Y qué ocurre con lo que quito, que es hidrógeno y que es OH? Pues se transformaría en este caso en agua. ¿Vale? O sea, es el proceso contrario, esta reacción es el proceso contrario a la adición de agua. ¿Por qué? Porque ahora lo que estamos haciendo es quitarle el agua. Es decir, un compuesto que era un alcohol, al quitarle el agua, pues se transforma en ¿qué? Pues en un alqueno. Esa es las reacciones, esas son las reacciones de eliminación. En este caso hemos quitado agua. Podríamos quitar, pues yo qué sé, o un halógeno o un haluro, ¿no? Por ejemplo, en el caso del CH3, CH2Cl, este tiene, por un lado tiene cloro y en el otro compuesto, como no tiene ningún cloro, si tuviese otro cloro, pues a lo mejor podríamos quitar dos cloros, uno de cada lado. En este caso tengo que quitar un hidrógeno. O sea, quito un hidrógeno de aquí y quito un cloro de aquí. Si quito un hidrógeno de aquí, pues me quedaría CH2. Si quito el cloro de aquí, me quedaría CH2. El enlace simple se transformaría en un doble y el hidrógeno que he quitado y el cloro que he quitado formarían pues ácido clorhídrico. Es decir, este en concreto pues era el proceso contrario a la adición, por ejemplo, de ácido clorhídrico al eteno. ¿Vale? Estas serían las reacciones de eliminación. Después tenemos las reacciones de combustión, ¿vale? ¿Qué tipo de reacciones es esta? Estas ya las conocemos bastante, ¿no? Las reacciones de combustión es cuando un compuesto orgánico pues reacciona con oxígeno para darnos dióxido de carbono y para darnos agua. Ejemplo, pues si el metano reaccionara con el oxígeno, me daría dióxido de carbono y agua. Este tipo de reacciones, pues lo que sí que tenéis que hacer es ajustarlas. Tengo un carbono aquí y un carbono aquí, 4 hidrógenos aquí, aquí tengo 2, o sea que necesito ponerle un 2 delante para que haya 4 hidrógenos también. Y como en la parte de los productos tengo 2 oxígenos y 2 por 1 también son 2, 4 en total, pues necesitaría ponerle aquí un 2 para que haya 4 oxígenos también en total, ¿vale? Estas son las reacciones de combustión, ya las conocéis. Y luego las reacciones de esterificación, pues son reacciones en las que un ácido reacciona con una base para dar pues una sal y agua. ¿Qué ocurre? Esto nosotros lo conocíamos como neutralización, en el tema neutralización, en el tema de ácido base. ¿Qué ocurre? Que estamos en el tema de química orgánica. Es decir, aquí los ácidos van a ser compuestos que tengan ácido y las bases van a ser compuestos que tengan alcohol. Y las sales en química orgánica las podíamos llamar ésteres. De ahí que se llamen pues de esterificación, ¿vale? Y aparte pues el agua que participaría, ¿no? O sea que si tengo una reacción, por ejemplo el CH3COOH y lo hago reaccionar con un alcohol, cuidado, no sería un hidróxido de lo que sea, sino que sería un alcohol, por ejemplo, pues CH3OH, es decir, un metanol. ¿En qué transformaríamos esto? Pues acordaros que se hace, de hecho, se hace igual que en las reacciones de neutralización. El OH se une con el hidrógeno del ácido, formando el agua, precisamente. ¿Y cuál sería el éster? Pues el éster sería que el CH3 pasara al lugar del hidrógeno, en este caso, pues formando el CH3COO, CH3, que sería pues el etanoato de metilo o acetato de metilo, ¿vale? Y este sería el éster. Este sería el éster,
¿vale? Funciona exactamente igual que las reacciones de neutralización. De hecho, es una reacción de neutralización. Lo único que los ácidos pues tienen que ser ácidos orgánicos y las bases pues tienen que ser bases también orgánicas, ¿vale? Pues estos son todos los tipos de reacciones dentro de lo que serían los compuestos orgánicos, ¿vale?